Nuestro querido buscador, después de tener una larga charla con un gnomo al lado del río, sigue caminando con su paloma guía. Después de un rato, en una zona más alta y despejada del bosque, la paloma le dice: Creo que ahí delante te están esperando. Hola, Hola, ¿tú quién eres? alguien que quiere compartir algo contigo. Me imagino que me vas a hablar de algún miedo, ¿no? Así es, solo si estás dispuesto a escuchar a este anciano ciego. Claro que sí, cuéntame. Si has llegado hasta aquí, es porque seguramente crees en el más allá, es decir, en la vida después de la muerte. Puede ser. Y como otros muchos de los que así piensan, quizá creas que tus actos serán juzgados después de dejar este mundo, y los mismos te pueden llevar a una condena eterna o al menos a tener que pagar por ellos. ¿Te refieres a ser condenado para la vida eterna por tus obras en esta vida? Pero es que todavía hay gente que cree en el infierno. Somos muchos y hay de todo. Quizá no piensen que es un infierno, tal como nos lo han contado en algunas tradiciones, pero sí algún tipo de condena, de exclusión del paraíso, es decir, de no salvación. Sí, eso es terrible. Pensar en un juicio por tus faltas te genera cierta inquietud. ¿Tú sabes si eso es así? ¿Tendremos un juicio por nuestros pecados? Veo que vas al grano. Quizá deberíamos echar un vistazo a la historia de la humanidad, sobre qué pensaban nuestros antepasados en relación con este asunto, y posiblemente podamos entender cómo hemos llegado al estado actual del pensamiento humano tan diverso sobre el pecado y la condenación. ¿Te parece? Claro que sí, soy todo oídos. El hombre primitivo no albergaba ninguna idea sobre el infierno o los castigos futuros. Consideraba que la vida futura era exactamente como esta, pero sin la mala suerte. Más tarde concibió un destino separado para los buenos y los malos fantasmas, algo así como el cielo y el infierno. Pero como muchos pueblos primitivos creían que el hombre empezaba en la vida siguiente en el mismo estado en que había dejado esta, no les hacía ninguna gracia la idea de volverse viejos y decrépitos. Tanto es así que los ancianos preferían con mucho que los mataran antes de volverse demasiado débiles. Casi todos los pueblos tenían una idea diferente sobre el destino del alma fantasmal. Los griegos creían que los hombres débiles debían tener almas débiles. Así pues, inventaron el Hades como el lugar adecuado para la recepción de esas almas anémicas. Los hebreos imaginaban que una réplica fantasmal del individuo bajaba a Seol y no podía regresar al mundo de los vivos. Los chinos y los egipcios creían que el alma y el cuerpo permanecían juntos. Entre los egipcios, esto condujo a la realización de grandes esfuerzos para la preservación del cuerpo y a la construcción de sólidas tumbas que resistiesen el paso de los siglos. Creían que si un alma incorpórea iba adecuadamente armada de fórmulas mágicas, podía evadir a los espíritus malignos que interviniesen y abrirse camino hasta la sala del juicio de Osiris, donde, si era inocente de asesinato, robo, falsedad, adulterio, hurto y egoísmo, sería admitida a los reinos de la felicidad. Si se pesaba este alma en las balanzas y se la hallaba faltante, sería enviada al infierno, a la devoradora. Ah, sí, algo he oído de esas creencias egipcias. Pues estas ideas eran, relativamente, un concepto avanzado de una vida futura en comparación con las creencias de muchos pueblos circunvecinos. Si tú lo dices, pero no me parece muy avanzado. El concepto del juicio en el más allá por los pecados en la vida terrenal, encontrado en la teología hebrea, provino de Egipto. La palabra juicio aparece solo una vez en el entero libro de los salmos hebreos, y este salmo particular fue escrito por un egipcio. Y de la teología hebrea se ha heredado bastante, ¿no? Al menos al principio. Pero aún era más descabellada su explicación de los defectos de nacimiento. Por ejemplo, según los rabinos de antaño, mi ceguera de nacimiento hubiera sido debido al pecado.
No solo serían los niños concebidos y nacidos en el pecado, sino que un niño podía nacer ciego como castigo por un pecado específico cometido por su padre. Incluso enseñaban que el niño mismo podría pecar antes de nacer al mundo. También enseñaban que estos defectos podían ser causados por un pecado u otro vicio por parte de la madre mientras lo llevaba en el seno. ¡Qué barbaridad! Pero, como sabrás, en la antigüedad y actualmente en alguna parte de este mundo, los hombres tomaron el sacrificio como sistema de expiación de los pecados, y este era particularmente preferido si iba acompañado del derramamiento de sangre, primero de personas y luego de animales. Sí, es horrible. Pero entonces, ¿el pecado existe? Porque, no sé, supongo que alguna diferencia habrá entre los que han sido malvados y los que han sido bondadosos. Al ser humano le resulta difícil comprender plenamente el significado y captar el sentido del mal, del pecado y de la iniquidad. El mal es la transgresión inconsciente o involuntaria de la ley divina, mientras que el pecado es la elección deliberada del mal. Y la peor de todas, la iniquidad, es la persecución insistente de la transgresión de esa ley divina, de la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo se sabe cuando se está cometiendo pecado? El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, de la voluntad del Padre. Pero, un momento, ¿cómo puedes evitar el mal si no sabes la voluntad de Dios? Descubrir la voluntad de Dios es labor de cada uno. Pero aunque no te puedo ayudar en eso, si llegas al final de esta aventura, descubrirás algo que te puede ayudar en esa tarea. De acuerdo, pero sigo sin saber si existe un castigo por los pecados después de esta vida. Y si es así, ¿en qué consiste? Solo cuando la voluntad del ser humano se convierte en iniquidad, en una transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, de la voluntad del Padre. Sería el equivalente al rechazo constante de ese ser al plan de Dios. Piensa en lo siguiente. Si alguien no quiere continuar en la vida eterna para encontrar a Dios, no se le puede obligar. Pero tiene que ser algo consciente, persistente, con conocimiento verdadero de ese plan. Y si aún así la persona no quiere, se niega y lo rechaza. ¿Qué pasa entonces? Que el ser se extinguiría. Sería como si nunca hubiera existido. ¿Pero eso se da en esta vida o es una decisión tomada a través de varias vidas? Veo que quieres saberlo todo. No te puedo contestar a eso. Pero sí te puedo decir que la paciencia y las misericordias divinas son muy, pero que muy grandes. Siempre hay lugar para el que está dispuesto a rectificar. Pero eso puede hacer que las personas se vuelvan cómodas. Es decir, ¿para qué se van a molestar en ser mejores si Dios las va a perdonar de todas formas? En la medida en que sabemos más, tenemos más conocimiento de la verdad, también somos más responsables de nuestras decisiones. Y además, he dicho que la paciencia divina es muy grande, pero no infinita. Entonces, ¿a Dios le es indiferente el pecado o el mal? Dios ama al pecador porque éste es una realidad personal, potencialmente eterna, pero no adopta ninguna actitud personal hacia el pecado, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal, no puede tener una vigencia eterna. Por eso solo la justicia de Dios tiene en cuenta su existencia. El amor de Dios salva al pecador, la ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina cambiaría en apariencia si el pecador terminara por identificarse totalmente con el pecado. La naturaleza de este ser identificado así con el pecado se volvería personalmente irreal. No podría tampoco tener vigencia eterna y experimentaría, como te he dicho antes, la extinción final de su ser. La irrealidad e incluso el estado incompleto de la naturaleza de las criaturas no pueden existir para siempre en un universo que progresa en realidad y que crece en espiritualidad. Entiendo. Entonces,
podemos afirmar que no existe castigo divino eterno para las malas personas. No hay un castigo eterno divino, ni mucho menos un infierno o lugar de sufrimiento similar. Solo hay la nada para aquellos que persisten en la iniquidad, es decir, como si nunca hubieran existido. ¿Acaso no es así como creen que será el final para los que no creen en un creador, para los ateos? Si les preguntas qué pasa después de que se mueran, te dirán, nada, pierdes la conciencia como si fuera un sueño, pero ya nunca despertarás, sencillamente dejas de existir, desapareces. Pero entonces, ¿los no creyentes o ateos no sobrevivirán? Yo no te puedo contestar a eso, pero sí te puedo decir que el mal es una comprensión parcial de las realidades del universo o una inadaptación a ellas. El pecado es una resistencia intencional a la realidad divina, una elección consciente de oponerse al progreso espiritual. Mientras que la iniquidad consiste en desafiar de manera abierta y persistente la realidad conocida e indica que el control de la personalidad está desapareciendo, lo que raya en la locura cósmica. Porque si ese control se pierde por completo y para siempre, el propio individuo inicuo se incapacitaría a sí mismo para rectificar y para elegir y recibir el perdón divino y la infinita misericordia de Dios. ¿Y qué pasa con los creyentes? La preocupación principal del creyente no debería ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso desinteresado de amar a los semejantes y por tanto de servirlos. Los creyentes auténticos tampoco se deben inquietar mucho por el castigo futuro de los pecados. El verdadero creyente solo se preocupa por su separación actual de Dios. Es verdad que los padres sabios pueden castigar a sus hijos, pero hacen todo esto con amor y con un propósito correctivo. No disciplinan llenos de indignación, ni tampoco castigan como represalia. La evolución se consigue a través del aprendizaje, aunque éste pueda ser duro a veces. Pero entonces necesitamos muchas vidas para evolucionar. Esta vida es muy corta para aprender tanto. Desde luego, pero no es mi cometido explicarte eso. Continúa tu camino, que muy pronto lo sabrás.